Y nosotros pues queremos en este momento recibir a la doctora Aquiliris Ten Paulino. Ella es nefróloga y ofrece un servicio aquí en el Centro Materno Infantil del Nordeste. Saludamos y le damos la bienvenida a la doctora Ten Paulino. Doctora, saludo, qué bueno que está con nosotros. Un placer, Víctor, estar aquí en su programa. El placer es nuestro, doctora, porque tenemos, ¿verdad?, la bendición, la oportunidad de recibir en el área de la medicina por primera vez a una especialista de la nefrología. Una especialidad muy, pero muy importante porque toca o se encarga de cuidar un órgano muy importante como son los riñones. Doctora, descríbanos realmente en qué consiste la especialidad de la nefrología. Bueno, la nefrología es la que se encarga de prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones renales y de todo lo que involucre pues el riñón, que al final hay muchas cosas enfermedades sistémicas que repercuten a nivel renal. Ok, doctora, el tema que hemos elegido para tocarlo con usted y es precisamente, ¿se pueden prevenir los problemas renales en los seres humanos? Claro que sí, sí, se puede. Pues en primer lugar, adoptando estilos de vida saludables, ¿verdad? Si el paciente no tiene ninguna condición, ninguna enfermedad que lo agrave en ese momento, pues sí existen pues cosas que se podían hacer. Dentro de ellas, pues dieta equilibrada, ejercicio físico, pues disminuir el consumo de alcohol, dejar de fumar. También una hidratación adecuada, que sea lo ideal, disminuir el consumo de sal. Lo ideal es que se consuma menos de 2.300 miligramos, equivalente a una cucharada de sal. También mantener los niveles de colesterol en sus valores óptimos, que también es un factor de riesgo. Aparte de eso, pues hacerse un chequeo por lo menos anual de lo que es el funcionamiento renal. Y si tenemos historia familiar de que algún paciente en algún momento haya tenido una enfermedad renal por cualquier condición que fuera, pues también debe de realizarse un chequeo para, en dado caso de que no tenga una enfermedad o un factor, prevenirlo, y si tiene el factor, entonces pues evitar que eso llegue a agravar el funcionamiento renal. O sea, estamos diciendo que una persona que cumpla con esos requisitos, más bien que usted acaba de señalar, va a gozar de una salud renal sin problema. Adecuada. Okay. Doctor, ¿y cómo una persona común y corriente, sin haber ido a un chequeo rutinario al médico, puede percatarse o percibir que posiblemente tenga algún problema renal que le esté avisorando? Sin haber... sí, claro, sin haber... Por una persona normal como nosotros aquí, que podamos percibir, oye, tengo que chequearme porque como que siento alguna molestia a nivel del riñón. ¿Cómo puede percatar, se da cuenta una persona? Pues la verdad es que la enfermedad renal no da síntomas. No da síntomas. Una enfermedad silente. Exacto. A menos que sea un proceso infeccioso, que si ya el paciente le da fiebre, le da dolor lumbar, problemas, dificultad para orinar, eso sí, o otras condiciones como la litiasis renal, eso sí da síntomas, el paciente siente mucho dolor, pero la enfermedad de riñón no da síntomas. Si el paciente tiene un factor de riesgo condicionante, ya da síntomas cuando la enfermedad está en la etapa final, en el estadio final de la enfermedad. Doctora, ¿cuál es la función del riñón en el cuerpo? O sea, ¿qué hace? ¿Por qué es tan importante el riñón? Claro, como la mayoría de los órganos, pero hay órganos que son vitales. El riñón es de vital importancia en nuestro cuerpo, porque es el que se encarga de depurar las toxinas de nuestro cuerpo. Y por medio de él es que se eliminan, ¿verdad?, a través de la orina. Aparte de eso, de mantener un equilibrio, una homeostasis en nuestro organismo, pues mantiene niveles óptimos de electrolitos, dígase sodio, potasio, fósforo, pues eso deben de estar dentro de los parámetros, o sea, para que no haya un desbalance. Si hay excedente de esos electrolitos. Exactamente, hay excedente, va a afectar al riñón, o el riñón se encarga de regularlo, solamente lo que necesita. Exactamente, o sea, el riñón lo regula, ¿verdad? Y que se mantenga en un balance equilibrado.
Pero si el riñón está afectado, pues esto van a aumentar en nuestro organismo e incluso algunos van a disminuir, como los niveles de calcio. También el riñón tiene una función importante, que es activar la vitamina D. La vitamina D que absorbemos en la piel, a través de la piel, por el sol, ¿verdad? La absorbemos, pero el riñón es quien se encarga de activarla, y si no se activa, pues no va a ser la función de mantener un balance mineral óseo en nuestro cuerpo, que es importantísimo además, esa parte. Por eso es que muchos pacientes tienen déficit de vitamina D y hay que pensar y buscar causas renales. Doctora, no estamos hablando de él, pero son los, ¿verdad? Los riñones, porque hemos visto, por ejemplo, cómo personas son afectadas específicamente de un riñón, y esto se le puede extirpar ese riñón y puede seguir funcionando. Son dos que tenemos, ¿verdad? Exacto. Pues hay pacientes que por alguna condición nacen sin un riñón, por algún antecedente familiar, ¿verdad? Hay otros que han tenido que sacárselo por algún inconveniente, accidente de tránsito, e incluso pacientes que no se tratan a tiempo, una litiasis renal, pues han tenido que extirparle un riñón por esas condiciones, y también procesos infecciosos que se agravan. Pero si se deja uno y el otro está perfectamente, puede funcionar normal. O sea, el paciente puede vivir perfectamente con un riñón. Eso le iba a decir, por ejemplo, que a excepción de que una persona, como usted acaba de señalar, nazca, por ejemplo, con un solo riñón, por un asunto ya que pueda ser de descendencia, por asunto familiar, exacto, pueda vivir sin ningún tipo de problema. Pero al momento que se le extirpa uno de los dos riñones a una persona, puede entonces la persona, aún siendo sometida a ese procedimiento quirúrgico, vivir normal, sin ningún tipo de inconveniente con un solo riñón. Ese riñón ya se encarga de hacer la función de lo que hacían los dos en conjunto. Ese hace su función de manera normal. Lo que sí algunas veces sucede es que se hipertrofian, o sea, se agrandan, tratando de compensar ese órgano que ya no está. Por un exceso de trabajo, ¿verdad? Exacto, está trabajando más que si fueran los dos. Pero ahí debemos de cuidarlo más, como decimos, porque ya solo tienen un órgano, y debemos de cuidar y evitar factores que desencadenen que se afecte el riñón. Doctora, ¿por qué, como yo decía al principio, cuando hablaba del tema y la presentaba a usted, cada día vemos, por ejemplo, hay más pacientes, o llegan más pacientes con problemas renales a las consultas, sobre todo en el país y se quiera hasta a nivel mundial? ¿A qué se debe la tanto paciente con problemas renales hoy en día? Exacto, sí, es muy preocupante que haya tantos pacientes con enfermedad renal, incluso terminal, e incluso en terapia dialítica. Se ha visto un aumento de ello, y es porque las principales causas, las principales enfermedades que dañan el riñón está la diabetes mellitus, que ha aumentado en los últimos años, la hipertensión arterial, enfermedades propias del riñón, enfermedades glomerulares también pueden afectar el riñón. Otras enfermedades como el VIH, una infección urinaria recurrente, una litiasis renal que no ha sido tratada o tratada de manera inadecuada, también puede repercutir a nivel renal y dañar y causar la enfermedad renal crónica. Todas esas cosas son también uso indebido de analgésicos AINES como diclofenac, ketorolaco, aminoglucósidos, incluso antibióticos que el paciente usa sin medida y sin control, pueden llevarlo a una enfermedad renal. También otra cosa que es importante saber y mencionar es que hay pacientes sanos que no tienen ninguna condición de esas mencionadas, que van a los gimnasios, usan creatina, ¿verdad? Compran una proteína. El paciente sabe que dice, se llama tal, o sea, le ponen nombres llamativos, pero en la etiqueta nosotros no nos fijamos en los ingredientes que tiene esa proteína. Y la principal causa de afección renal en pacientes sanos que no tenga ninguna condición y que haga ejercicio y use es la creatina. Que es muy común, como usted señala, por ejemplo, en las personas que son adictos, amantes a los gimnasios. Exacto. Para buscar, ¿verdad? Y no tienen ninguna condición. Y que usted lo ve como persona sana. Pero ¿cómo es posible si este ser humano, esta persona, se ve sano y se desata entonces un problema renal? Y desarrolla un problema renal. Es por eso, y es muy frecuente y se ve. Y como le dije, el paciente quizá tiene la enfermedad y ya tiene un tiempo usando eso, y al final es cuando viene a tener síntomas que ya incluso lo único que hay que plantearle es terapia dialítica, porque ya sus riñones pues están afectados de una manera en una etapa terminal de la enfermedad.
Y como le dije, la principal es causa de diabetes e hipertensión. Por eso que esas dos enfermedades que con más frecuencia dañan el riñón, a que si ya el paciente la tiene, pues brindar el tratamiento ideal y mantenerle los valores de tensión arterial y glicémicos en unos valores óptimos que no me afecten la función renal. Pacientes diabéticos e hipertensivos, me imagino, doctora, que tiene mucho que ver con la polimedicación, ¿verdad? Pacientes que están sometidos a un tratamiento, a una ingesta de medicamentos con frecuencias a diario, claro está, me imagino que por esa es la vía, porque son más afectados, ¿no? No necesariamente, pero sí hay tratamientos que afectan el riñón. E incluso tratamientos que usamos para la presión, para la diabetes, eso sí producen afectación renal, pero no de manera per se el tratamiento, sino lo que existe es una afectación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se van deteriorando, esclerosando, y esa afectación de los vasos sanguíneos que va a afectar el riñón, e incluso los vasos renales se afectan y por eso se va deteriorando todo. O sea, esa es la principal causa de que esas enfermedades deterioren el riñón. Y incluso la diabetes, que también causa esclerosis de los vasos, la capa endotelial se afecta, ¿verdad? Eso sí provoca daño. Pero una de las causas que los pacientes con más frecuencia aceleran la enfermedad renal es la proteinuria. Que esos pacientes, la proteinuria es la principal causa que lleva al paciente a un deterioro progresivo y llegan a la etapa final de la enfermedad. Y existen tratamientos antiproteinúricos que ayudan al paciente, porque por el riñón no debe pasar nada, a menos que no sean tóxicos. O sea, los niveles tóxicos, o sea, los tóxicos que se deben eliminar, como urea, creatinina, sí. O sea, todo menos proteínas. Por el riñón no pueden pasar proteínas. Si pasa proteínas por el riñón, pues ojo, debemos alarmarnos. Entonces, ¿cómo el paciente se da cuenta de que está botando proteínas por el riñón? Pues hay pacientes que orinan espumoso, ven espuma en la orina. Entonces eso tiene que alertar al paciente de que deben acudir al nefrólogo y ahí hacer las pruebas de lugar que me confirmen a mí de que sí está botando proteínas y qué cantidad, que es muy importante la cantidad de proteínas que boten por la orina. Y pues existen tratamientos que sí podemos instaurar en el paciente para que eso se revierta. Doctora, pues nosotros queremos de verdad agradecerle su presencia en el día de hoy con este tema tan pero tan importante. Yo me imagino que en otras oportunidades vamos a tener también su presencia para seguir tocando estos temas que tienen que ver con lo que son los problemas renales en los pacientes y nosotros los seres humanos. Así que agradecido, doctora, por compartir con nosotros en esta parte del programa. Doctora, vamos a decir entonces dónde podemos encontrar su servicio aquí en San Francisco de Macorís en su condición de nefróloga. Pues estoy laborando en el Centro Paterno Infantil del Nordeste todas las tardes, a partir de las 2 de la tarde. Muy bien. Pues ahí va usted a encontrar a la doctora Aquilidis Ten Paulino, quien es nefróloga. Saludar a nuestro querido amigo en común, el doctor Emmanuel Tejada, que de seguro pues va a ver esta participación de la doctora Aquilidis Ten Paulino, quien es nefróloga. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Un placer estar aquí. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.